En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta todas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento, por favor. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos pone a estas personas que la están pasando bien, que se sienten muy acomodadas, que están disfrutando el momento. Y pues, ¿quién quiere irse de un lugar de confort, de un lugar cómodo, donde está todo bien? En la primera lectura vemos a nuestro padre Abraham, a este gran padre en la fe. Este hombre hay que verlo en su contexto. Este hombre está en su tierra, está con su familia, tiene estabilidad de vida, tiene sus animalitos, sus vacas o lo que haya sido, lo que hayan tenido, ¿verdad? Este hombre tiene estabilidad y de pronto el Señor le pide que se aventure en algo completamente desconocido. Muchos de ustedes tal vez lo han de entender, claro que sí, porque a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, tuvimos esa experiencia de dejar nuestra casa, nuestros familiares, nuestra estabilidad, o lo que haya sido, como andamos allá, hemos estado todos amolados, ¿verdad? Por eso no venimos acá. Nadie que esté rico se viene acá a pasar necesidad. Dejaron a su familia, su patria, para venir a otra tierra desconocida. Porque los que ya estaban acá nos decían que no, hombre, que acá había árboles que en lugar de tirar hojas tiraban dólares, ¿ah? Y entonces que era cuestión de venir a barrer, y eso era recoger dólar. Pero nos venimos para acá y nos damos cuenta que no es como nos las habían pintado. Ya nos damos cuenta que esto está bien difícil y es batallar. Entonces ustedes pueden comprender lo que significó para Abraham dejar su estabilidad de vida por aventurarse en algo completamente desconocido. ¿Por qué, mis queridos hijos? Porque Dios, cuando nos quiere bendecir, nos tiene que sacar de la comodidad
y yo siempre peleo con eso, es que Dios no te va a bendecir si sigues haciendo lo mismo, ¿verdad? Dios no te va a bendecir y no va a haber conversión si tú no das el paso, si tú no sales de lo que estás haciendo. Es que aquí tú tienes también, ante la invitación del Señor, tú tienes que tomar la decisión de decirle sí o no, porque Dios no se nos impone. Cuando Dios nuestro Señor envía a su ángel a la Santísima Virgen María para darle esta gran encomienda, el Señor respeta la libertad de la Santísima Virgen María y va a ser el sí libre de la Santísima Virgen María lo que hace que nosotros tengamos al Redentor. Entonces, gran parte de este misterio de salvación dependió del sí de la Santísima Virgen María. Y para la Santísima Virgen María también implicó renuncias y salir de sí misma para entrar también en algo desconocido. Yo no sé cómo puede hacer esto, cómo se puede quedar embarazada sin curso de varón, cómo puede ser que una mujer se embarace sin hombre, ¿sí? ¿Cómo es que yo voy a ser la madre de Dios? Ella no se puso a pensar en eso, ella simplemente obedeció. Pero Dios necesitó el sí libre de la Santísima Virgen María. Y fue lo mismo que pasa con Abraham. Dios le hace esta invitación: deja todo esto porque yo te quiero bendecir, pero tú tienes que dar el paso, Abraham. Tú tienes que dejar tu comodidad por irte a esa tierra de bendición donde serás bendecido tú y toda tu descendencia. Y yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Fíjense qué cosa tan hermosa. Entonces luego vemos en el Evangelio a estos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Él los invita y los invita también a algo difícil, los invita al ascenso. Los invita a dejar la comodidad de donde están ellos platicando muy bien con nuestro Señor, y Dios los invita a subir la montaña. ¿Qué quiere decir la montaña? La montaña significa sacrificio, la montaña significa cansancio, la montaña significa esfuerzo, la montaña significa dejar la comodidad por ir al ascenso donde uno tiene el encuentro con Dios. Y cuando uno tiene ese encuentro con Dios, uno se la pasa tan padre, uno se la pasa tan a gusto, que uno no quiere que eso termine, ¿sí o no? Cuando tú la estás pasando bien, cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios se hace presente en tu vida, tú quisieras que eso no acabe, ¿verdad? Y nos pasa lo que Pedro: Señor, qué bien se está aquí. Está teniendo la manifestación de la divinidad de Cristo. Pedro no se quiere ir de ahí. Mira, mejor, ¿por qué no hacemos 3 chozas y aquí nos quedamos? Esto se disfruta, esto está bien. Pero da la casualidad que ese solamente es un momento donde Dios se manifiesta para darnos la fortaleza, porque después de la transfiguración viene la crucifixión. Y entonces sus amigos tienen que tener esta experiencia del Dios divino, del Cristo divino, de Jesús, que es Dios, de verlo resplandeciente, porque les va a tocar ver la cruz, verlo crucificado, y ellos ya tienen la certeza de que ese hombre que está muriendo va a resucitar y que hay esperanza. El ascenso, mis queridos hermanos, es visto siempre como aquello que necesitamos nosotros para encontrarnos con Dios. En la vida espiritual siempre se ve la vida espiritual como un subir, y las subidas son difíciles. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, cada 1 de mayo teníamos una actividad en el seminario. Todos los seminaristas teníamos que ir a la Rumorosa. Los que ya conocen la Rumorosa saben a lo que me refiero. Es subir todas las montañas de Mexicali hasta la Rumorosa, entre piedras, ¿verdad? Eso es altísimo y es terrible. La primera vez que yo tuve esta experiencia, cada paso que iba yo dando, yo iba maldiciendo a la persona que había inventado esa cosa. ¿Quién inventó esta cosa tan atroz? Ya va uno ahogándose, ¿verdad? Yo asmático y sin el salbutamol, el spray para darme mis toques, ¿verdad? De salbutamol para poder respirar, ¿verdad?
Y allá ahogándome yo, ¿y esto qué sentido tiene? Iba yo renegando. El tercer año me di cuenta de lo interesante de esta dinámica y cómo esto es una ilustración de lo que es nuestra vida espiritual, lo difícil. Porque teníamos que empezar un camino y este camino era difícil, entre piedras, entre dificultades, ahogándote, cansándote. Y fuimos aprendiendo con los años, imagínense, 8 años haciendo esta actividad, uno le iba agarrando la onda cada vez más, uno iba aprendiendo. Y sabías que tenías que caminar y que no te podías sentar porque si te sientas te entume y ya no puedes seguir. Y era pararte un momentito, respirar, descansarte 10 segundos y sigue caminando, para arriba, para arriba. Había compañeros que se quedaban a la mitad del camino y había una parte donde llegaba un pick-up a recoger a todos los que se daban por vencidos y ya se los llevaban. Yo decía, no, lo que sea, pero yo no me rajo, ¿verdad? Aquí a rajarse a su rancho. Y seguía caminando. Sí llegaba con el hígado de fuera, ¿verdad? Ya casi con los pulmones destrozados, pero llegaba a la cima. Y en la cima, allá ya en el pueblo de La Rumorosa, estaba otra camioneta, otro pick-up, y nos recibían con unas naranjas frías, partiditas, con chilito tajín, con saladitos de los que comen los cachanillas, ¿verdad? Y era comerse unas naranjas porque uno iba sediento y hambriado, ¿verdad? Y entonces nos comíamos esa naranja, pero eso no era todo, eso era apenas el comienzo de disfrutar el estar ya en la cima. De ahí iba una camioneta y nos recogía y nos llevaban a un rancho. Ay, hermanos, eso era el paraíso, no por el rancho, sino allá había carne asada. Y eran unos tacos de carne asada, gorditos de carne, quesadilla, con salsitas de muchas, pepinitos, rábanos, cilantritos, de todo. Ya se le hizo agua en la boca, ¿eh? ¿Sí? Y entonces era ya disfrutar y uno decía, híjole, valió la pena esta arrastrada que nos pusieron en el camino. Porque cuando ya nosotros nos estábamos comiendo esos tacos y tomándonos esas aguas de horchata y de Jamaica, uno hasta se le olvidaba lo que uno había sufrido, porque estaba la recompensa. En nuestra vida espiritual, mis queridos hijos, esto no es fácil, esto es duro y es para los valientes, no es para cobardes. Los cobardes los agarran en el medio camino y se los llevan porque ya no pudieron. El Señor nos invita al ascenso y va a haber momentos donde decimos, ya no puedo, ya las piernas no me dan. Me acalambré el primer año, a mí me tocó puchar, ir todo el camino. Fui el último con este compañero, estaba bien gordito y no podía subir. Y pues yo no lo puedo dejar este hermano aquí solo. Y lloraba y es que ya no puedo, me decía. Y ahí lo iba literalmente empujándolo. Chuy, daba un paso, Chuy, camínale más. Chuy, no te quedes. Y de pronto pegaba el grito, ya se me acalambró una pierna. Y a esperarlo a que se le pasara el calambre para seguir subiendo. Esto también nos pasa en el camino de fe. En nuestro caminar de fe va a haber muchos hermanos que van a necesitar que los puchemos o que nos puchen, porque nos vamos a quedar tirados. Y entonces tenemos que salir, ¿verdad? Seguir caminando hasta llegar a la cima, donde están los taquitos de carne asada, ¿verdad? Pero en nuestra vida espiritual es mejor porque hay una recompensa que supera incluso nuestra imaginación. Entonces, mis queridos hijos, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la comodidad. Tenemos que salir. Si Abraham, nuestro padre, no hubiera salido, no se hubiera formado el gran pueblo que se formó después, del cual nació nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias al sí de ese hombre, a la obediencia de ese hombre, que teniendo sus dioses a los que él podía tocar, sus dioses de barro, de piedra, el Dios invisible, el que no podía ver, le dice, deja tu comodidad y vámonos al desierto. Y ese Dios invisible, ese Dios que no se le puede ver, él le obedeció y fue bendecido. Pero ahí acabó todo, ¿no? Después de la bendición, Dios lo vuelve a bendecir con un hijo. Ya cuando está anciano, es un ancianito decrépito, él y su esposa, Dios le bendice con un hijo. ¿Y cómo es Dios? Que después de que tiene este hijo, Dios pide que se lo sacrifique. Dame a tu hijo, lo quiero en sacrificio. Señor, pero
si ya me lo diste ya cuando estaba viejo, ahora ¿por qué me lo pides? Sacrifícamelo. Y otra vez Abraham tiene que salir de sí mismo, llevarse a su hijo para sacrificarlo. Y lo iba a hacer. Hasta cuando ya estaba con el cuchillo para matar a su hijo, el Señor le dice: detente porque yo veo que temes a Dios. Y Dios lo bendice y hace su descendencia sin fin, gracias al sí de este hombre. Hijos, es difícil, como decimos, como dije en una de mis primeras homilías, si es que esto de ser cristiano no es hacer enchiladas, ¿verdad? Es difícil. ¿Y quiénes ganan la recompensa? Aquellos que se hacen guerra a sí mismos, porque nosotros podremos incluso vencer multitudes, nosotros podemos mandar a los otros, el hombre puede dominar a multitudes, pero dominarse a sí mismo, ahí está lo bueno. Y es a lo que nos invita Dios, a vencernos a nosotros mismos, a salir de nuestra comodidad para ir a esa tierra de bendición, a esa tierra de promesa. Pidámosle a Dios en esta tarde nos conceda la gracia de dejar nuestra comodidad para ir a ese lugar donde Él nos tiene la bendición preparada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro obispo nos ha pedido que retomemos otra vez esta oración. Como dice el dicho, ¿verdad? Después del niño ahogado a tapar el pozo. Cuando andamos ahorcados, cuando nos estamos viendo atacados por el demonio, es cuando empezamos a rezar. Y en la iglesia también así nos pasa. Ya la estábamos haciendo, pero como ya creímos que la cosa ya se había controlado, dejamos la oración a San Miguel. En la antigua misa, en el rito extraordinario, esa oración se reza todo el tiempo. Después de que termina la misa, se reza la oración a San Miguel Arcángel. Si en un momento ya nosotros, el Padrecito ya no les dice que la tenga que rezar, ustedes récenla de todas maneras en silencio, porque esta es una oración que libra a la iglesia de los ataques. Entonces, ojalá y que los obispos y nosotros entendamos que necesitamos siempre pedir a San Miguel Arcángel su intercesión. Recemos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre el demonio su poder. en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.